estaba esperando unas declaraciones de Juan Luis Pozo, que es el director de riesgo y consultoría del grupo Morera y Vallejo. Polémico donde los haya. Les estaba diciendo ahora mismo a mis contertulios que digo, hombre, necesito un poco aquí de chispa, porque ha venido el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales, poco más o menos diciendo que la juventud es idílica. Pero tú sales a la calle, las madres, los padres, la gente de 38, 40 años te terminan diciendo, perfecto por la juventud, pero el espíritu de sacrificio que teníamos nosotros hace 25 años no lo tienen ahora. La comodidad con la que viven en casa hasta los 35 años no era la que teníamos nosotros con las 18, queríamos salir pitando. La capacidad que teníamos de estar estudiando y trabajando como hacíamos muchos de los que estamos aquí sentados no se están viendo ahora. Es decir, me van a coger tirre los jóvenes, me van a tirar a la cabeza, pero de verdad, estamos dando una imagen de una juventud idílica desde la perspectiva de formación universitaria, pero yo les puedo decir que aquí he ofrecido trabajo con 800 euros mensuales y me han dicho que por poco menos están en casa cobrando el paro. Verídico. Y tú dices, a lo mejor puede ser que 800 euros no sea el sueldo para una persona 6 horas diarias. Pero si estuviera en el paro, yo sé que yo hace 20 años hubiera cogido ese puesto de trabajo y hoy hay muchas personas que no. Incluso José me está mirando también, que me va a tirar de los pelos. Pero esa realidad también está en la calle. Os lo lanzo y luego escuchamos a Juan. Pero esa realidad, bueno, para empezar que siempre ha existido y para continuar que hay distintos perfiles, no todo el mundo está que dice 800 euros no, ni todo el mundo te va a decir por 1000 euros no. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que la juventud de hoy día sí es una juventud que se mueve, es una juventud que reivindica, es una juventud que no está acomodada y que solamente la gente que hace 30 años trabajaba y combinaba el trabajo con los estudios no es la única, hoy por hoy también lo hay. Hay muchísimas personas que están estudiando para trabajar, para pagarse sus estudios y bueno, ahora cada vez más, porque con el tema de las tasas universitarias y del aumento de esos costes, evidentemente van a tener que hacerlo sí o sí. ¿Que están acomodados con 35 años en sus casas? Yo diría que la mayoría no, y que por supuesto una persona que en muchos de los casos se ha ido fuera de su casa, se ha emancipado y ha tenido que volver, no creo yo que su idea sea precisamente la de estar en su casa esperando que le vayan a ofrecer un puesto de trabajo. Eso lo quiero unir al tema del concepto de ninis, que se ha comentado antes en alguna ocasión. Concepto de ninis, vamos, yo personalmente no soy ninguna nini, pero ni yo ni nadie, ninguna persona joven. Si no estudian, si no trabajan, no es porque no quieran, es porque no se les está dando la oportunidad ni para estudiar ni para trabajar. Y eso es a lo que hay que poner remedio, porque la situación es la que es y el panorama es el que es. Efectivamente es una situación complicada y el problema es de los jóvenes, pero la culpa no la tienen los jóvenes. José Manuel. Bueno, pues yo como he empezado, mi carta de presentación ha sido hacer amigos, diciendo que el 60% del paro no era un problema, voy a seguir. Entonces, bueno, primero decir, estoy de acuerdo que ninis hay muy pocos. Dato exacto, dato exacto de 2011, perdona, 1,73%, residual. También lo decía Raúl Perales. Ahora, por eso yo hablaría del no. No es que ni trabaja ni estudia, sino no puede trabajar, no puede estudiar, un poco en la idea de lo que decía Eli, ¿no? Pero ahora bien, ¿más reivindicativo esta juventud? No. Los datos la avalan. Cuando estamos hablando de un poco las características que nos estabas dando, podían dar a pensar que hay muchos jóvenes hedonistas, quizás eso es la amplia mayoría. Habría que decir que efectivamente la juventud de hoy en día no es como la juventud de épocas pasadas, donde efectivamente el trabajo duro se entendía como una característica principal e importante. Las familias también eran muy distintas. La familia hoy en día es mucho más, entre comillas, democrática, mucho más, perdón la expresión, buen rollo, y eso también anima a que los jóvenes se queden más en casa. Ese es uno de los factores principales que dicen los jóvenes de por qué se quedan, es las buenas relaciones familiares. Eso es bueno también, que haya buenas relaciones familiares, pero también un efecto no deseado quizás de esas buenas relaciones familiares es que muchos jóvenes se quedan hasta una edad que es exageradamente larga en términos de comparativa europea. ¿Y las condiciones de precariedad en el trabajo que le impiden emanciparse y tener una vivienda o incluso el alquiler? Peor, efectivamente. Peor que el desempleo es la condición de precariedad. Pero, siguiendo viendo cosas malas encima de la mesa, si se le pregunta a los jóvenes, ¿y usted qué le enseñaría a sus niños si tuviera? Bueno, algunos los tiene, porque los jóvenes consideramos hasta los 30 años, ¿no? Entonces dicen, buenos modales, 80% dice, más del 80%, yo quiero que mi niño tenga buenos modales, respeto, yo quiero que mi niño tenga imaginación, pero cuando le dices, ¿y usted quiere que su niño trabaje duro? Eso cae al fondo de la lista.
abnegación, Esa sensación. menos del 1%. Esa sensación. Yo no comparto esa visión, además estoy convencido de que Eli lo que está es provocándonos a la mesa. Lo estoy consiguiendo, me encanta. Y de hecho, yo te retaría que lances esa oferta de 800 euros aquí a cámara, al Twitter. Lo digo ¿Cuánto? mirando a esta cámara. Lo prometo como ¿Cuántos compañero mío estudiantes del Correo de Andalucía. Te prometo, y lo digo como directora de esta cadena, que aquí le he ofrecido a una persona un contrato por 6 horas diarias, 800 euros, con pagos de los días extras de sábados y domingos que se tuvieran que trabajar, y me ha dicho literalmente que por 650 que cobra en el paro, se queda en casa. Porque luego tiene que pagar gasolina, etcétera, etcétera. Yo no dudo de ti, lo que me refiero es que quizás deberíamos lanzar a las redes sociales esa oferta. Estamos acostumbrados también los profesionales muchas veces a decir tenemos que ganar 1.500, 1.000 tal, y a lo mejor la crisis estructural en la que estamos ahora mismo nos plantea otra cosa. Yo no sé si me van a tirar de los pelos por eso, pero prometo que eso no estoy diciendo ahora mismo aquí, sino en otra etapa anterior aquí al Correo de Andalucía TV. También en una televisión local lo he ofrecido y me han dicho, no me quedo en casa con el paro. Se te van a llenar las redes sociales de Chantal de la Cruz, 2 segundos y os devuelvo la mesa. Bueno, pues de momento le hay que darle la razón al doctor Echavarri, porque tenemos que decir que son las 11 y 11 minutos de la noche y el primer universitario que ha hablado, se ha hecho un llamamiento durante toda la semana, en Twitter, en Facebook y también al teléfono que tenemos de producción. Y el único universitario que ha hablado lo ha hecho ahora mismo, el resto son personas que están trabajando de más de 40 años. El único que ha hablado dice, ahora, a las 11 de la noche, soy universitario y he de decir que la universidad es mentira, son 4 años que estamos sin engrosar las listas del paro, el único hasta ahora. Por retomar un poco lo que estabais comentando antes, ¿no? de la oferta, ¿en qué momento se hace esa oferta? Y eso viene en relación a la situación de precariedad, a las condiciones laborales y a la sobrecualificación o la cualificación, ¿no? Si hace 7 años o 5 años nosotros le podíamos ofrecer esos 800 euros por un trabajo cualificado que ha tenido una formación y te puedes encontrar personas que dijeran que no, hace 5 años, es que hace 5 años las condiciones que una persona necesitaba o que se supone que debería de cobrar estaban muy por encima de 800 euros. También habría que ver el perfil de la persona, la situación. Vale, todo en general. Hay gente que tal. La cuestión... Yo entendí perfectamente y creo que verlos hay, es decir, claro, hay gente que por supuesto sale de un empleo y se cobra más en el paro que con lo que te ofrece el mercado laboral. La cultura del esfuerzo para salir de la coyuntura, y no estoy siendo de moderadora casi, sino de contertulia con ustedes, esa cultura del esfuerzo, yo, con 40 años, percibo que no es la misma que a lo mejor tenían otros jóvenes hace 20 años. Lo mismo es una percepción errónea, pero yo la tengo. Pepe, mójate como profesor universitario, porque es muy común en los profesores universitarios que digáis lo que estudiaban, lo que se formaban, lo que se esforzaban hace 15 años, a lo mejor no es el perfil de universitario que os llega ahora. Pues se parecen bastantes, ¿eh? Es que estos son constantes que se repiten sobre la gente joven. Te voy a decir una cita, ¿eh? Y luego trata de adivinar cuándo se produjo esta afirmación. Es muy conocida. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Séneca. Sócrates. Mira, por ahí andaban. Ha sido siempre una constante. Lo que tú decías de los 800 euros se te ha podido producir con un joven de 30, con una persona de 40 y con una persona de 25. Pero estoy absolutamente convencido de que si lanzas la oferta ahora en televisión y dices, mandarme en el currículum, tienes más de 1000 solicitudes en un par de días, porque hay mucha gente dispuesta a trabajar. Yo a esa persona que te ha renunciado, que ha dicho que no, le diré, no ganas, tu sueldo no son 600, son 0 euros, partes de cero, porque de alguna manera estás consumiendo una posibilidad, un dinero que podías tener después. Chantal de la Cruz, y voy con Elizabeth. Bueno, Carmen vuelve a comentar, dice que Rajoy ha eliminado el Consejo de la Juventud y los políticos todos fomentan las escuelas de emprendedores. Y Pilar, por otra parte, dirigiéndose a todos vosotros, los jóvenes o menos jóvenes, esa es la idea generalizada, pero la mayoría silenciosa está luchando por su futuro.
Elizabeth, que estabas ahí queriendo hablar. Bueno, un poco en la línea de lo que ha dicho Pepe, ¿no? Es decir, las condiciones en un momento cambian, ¿no? No es la misma la necesidad que tienes ahora que la necesidad que podía tener una persona 25 años antes. Pero un poco por retomar y también en la línea de lo que ha comentado Chantal del tema del emprendimiento y de esa apuesta por el emprendimiento, ¿no? Ahora es muy propio el decir que la mejor forma de salir del paro es a través de fomentar tu propia empresa, es decir, así tú eres tu propio jefe, tú te pones tus condiciones, tú vas en esa línea. Y yo creo que también es importante decir que no solamente necesitamos emprendedores, efectivamente la persona que quiera emprender, por supuesto tiene que tener el camino y las vías y las posibilidades de hacerlo, y dentro de eso se incluye la financiación y los créditos, que es lo que los bancos deberían de empezar a abrir, ¿no? Pero la persona, o forzar a las personas a que tomen ese camino, no es la línea. Es decir, una persona que vaya a emprender tiene que tener muy claro que lo que está poniendo encima de la mesa es su dinero y eso son sus bienes presentes y futuros, y que si le sale mal no hay nadie que le vaya a respaldar en sus propias condiciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante el reforzar esa idea, es decir, que el camino no solamente tiene que ser el emprendimiento, sino que también tiene que seguir otras líneas, y otras líneas que sean a través de una contratación, de un puesto de trabajo en una empresa, cualificada o no cualificada, porque no solamente hay que abrir mercado a quienes tienen esa cualificación, sino también, por desgracia, muchas personas que no tienen la cualificación ni universitaria ni formación profesional, y yo creo que también a esas personas hay que darle una respuesta, ¿no? Está muy bien hablar de ese debate de la formación de la universidad y de la FP, pero cuando estamos diciendo que no hay esa línea o que es más difícil el que todo el mundo acceda a ella, porque es un sistema bastante más cerrado, también hay que dar una respuesta a quien no tiene esa formación, ¿no? Totalmente. ¿Y José Manuel? ¿Para acabar? No, te digo breve porque quiero escuchar a Juan Luis Pozo. Bueno, pues yo estaba ya a punto de irme del programa de la mano del PP. Nos vamos. Pero hay un punto de desacuerdo, la cita que has puesto. Que, claro, aquí, si era Sócrates o Séneca, me parece muy bien también el apuntar Séneca, porque realmente, en muchos aspectos, yo creo que la sociedad actual se parece mucho más a la Atenas, claro, Esparta es otra cosa, a la Atenas de Sócrates o a la Roma disoluta de Séneca, que a los años 50 que hemos vivido en España. Hasta hace poco lo que primaba era, entre comillas, el homo faber, ¿no? Una persona que trabajaba mucho, que tenía unos valores muy ligados al esfuerzo y al trabajo, pero que luego, cuando se jubilaba, se desestructuraba. No sabía qué hacer. Ahora estamos criando o están formando nuevas generaciones más asociadas al ocio, ¿no? Ahora se comenta que nosotros ya no estamos aquí para producir, los europeos, sino para consumir lo que producen los chinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, surge esta idea del ocio, cala muchísimo en la juventud, pero claro, eso también tiene muchas ventajas. Una ventaja es que cuando nosotros los jóvenes lleguemos... Y tú también. Gracias por incluirme. Lleguemos a los 65 años, pues tendremos nuestra personalidad, nuestras interacciones, que habrán estado mucho más ligadas al ocio durante toda la vida, podrán a la lectura, a la PlayStation 4, por ejemplo, sin hacer propaganda. Pero tendremos mucho más posibilidades de seguir con una vida más plena que quizás nuestros padres, muy atados a una ética laboral, ¿no? Todo tiene un aspecto positivo y negativo, ¿no? Un poco lo que quería comentar. Queremos escuchar a Juan Luis Pozo, que le preguntábamos su valoración y su visión sobre este asunto. Vamos a escucharlo. Nuestros jóvenes no son el futuro, son el presente. Y son el presente porque tienen que cubrir ese hueco por pura, digamos, naturaleza. Hay que cubrir ese hueco, con lo cual podemos estar desperdiciando que nuestros jóvenes no estén ocupando adecuadamente ese hueco. ¿Por qué no estamos trabajando para que nuestras generaciones, no es que no se vayan, sino que vuelvan? Que no nos equivoquemos, que el salir es bueno para que aprendan el concepto de movilidad geográfica, pero que vuelvan, trabajemos para que vuelvan cuando hayan cubierto sus etapas de experiencia, de capacitación. ¿Se está trabajando para que se vuelva como sociólogo, tu visión, luego como sindicalista? Más allá de las políticas, sí que habría que decir que los españoles, antes de la crisis, no se movían. Los jóvenes españoles, comparado con los jóvenes europeos, se movían muy poco. Con los jóvenes europeos de primera velocidad. Sí, los italianos tampoco salían de casa, ni los griegos. Todos los españoles, como decía, una de las razones que teníamos los jóvenes españoles para movernos muy poco era que vivíamos muy bien en casa, han cambiado mucho las familias, la familia latina, mediterránea, es muy importante,
Los jóvenes es una de las cosas que más valoran. Cuando les dices, dime 10 cosas que es lo que más te importa a día de hoy en la vida, pues la familia es la primera o la segunda. Y eso hace que también que eso, más una ética del esfuerzo menos pronunciada que generaciones anteriores, más... y en las clases medias, en las clases bajas sí que los jóvenes salen más que en las clases medias. En las clases medias surge, en España, surge la idea de que yo me iría de mi casa en el momento que tenga las mismas ventajas o el mismo confort que tengo a día de hoy. Eso es difícil de conseguir si no tienes un empleo estable, si no tienes cierto dinero, muchas veces esperas a tener pareja. Entonces, eso es efectivamente algo que nos separa de los europeos, ¿no? Los franceses, mira, algo muy simple, aunque no es el ejemplo de Pepe, pero cuando un universitario, y perdonen que hable otra vez de los universitarios, elige en España una carrera, elige la carrera de las universidades que tiene en su casa, porque hay escasez de becas, pero también porque vives muy a gusto en tu casa. Un francés, ¿qué hace? Coge la lista de carreras que ofertan en su ciudad y elige no estudiar ninguna de esas. Es cierto que los franceses tienen una ayuda estatal superior, muy alta, pero también es el padre francés y el padre español sienten que el fracaso es muy distinto con el hijo. El padre francés siente que si un hijo a los 20 años sigue en casa, algo ha hecho mal. Algo ha hecho mal. Un español, una madre o un padre español, cuando ve que su hijo se tiene que ir de casa o se va de casa, pregunta, ¿lo he hecho bien? ¿Se irá a un sitio bueno? ¿Le darán bien de comer? Ven a casa a que yo te haga la fabada otra vez, a que yo te limpie la ropa. O te llevo los Tupperware toda la semana. Cuestión cultural también. Redes sociales, ¿tenemos algo que ir aportando? Chantal de la Cruz. Sí, podemos continuar dando todos los comentarios que nos vais haciendo llegar hasta el Twitter. Lo recordamos, @lalupactv. Pilar nos comenta y nos dice, no nos dejemos llevar por esa idea distorsionada de la juventud. Luego nos quejamos de los tópicos con respecto a los andaluces. Y Carlota, por ejemplo, dice que hay garbanzos negros en todos los sitios, pero no podemos generalizar. Hasta ahí podemos leer de momento. Hasta ahí le pido disculpas a ese joven que nos esté viendo y que se haya sentido de alguna manera ofendido. Evidentemente, como decía mi compañero, estaba pinchando a la mesa y lo que quería era provocar de verdad una bandada de jóvenes que dijeran qué está diciendo esta mujer. Pepe. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho mi compañero Samuel y estoy dispuesto a salir de la mano de este debate. Lo que pasa es que en mi época también teníamos socios, no teníamos la PS3, pero pasaba, sí. Yo pasaba horas y horas, másteres completos de futbolín, de la petaco y de otros juegos, de las maquinitas. Ajá. Sí, lo que has dicho, Eli, te voy a dar un dato que puede ser preocupante, por volver otra vez al tema de la formación. Antes planteaba que hay que también buscar trabajo para aquellas personas que no tienen formación. Hay un estudio del Ministerio de Empleo, es del Ministerio de Empleo, como todo se hace ahora pensando en el horizonte 2020, en el horizonte 2020, sobre cómo va a ser el cuadro del empleo de la España del 2020. Y dice, el 50% de los empleados de esa España de dentro de 6 años deben tener una formación media, FP, una formación media. El 35, una formación superior. Si sumas, solo queda el 15% para personas que apenas tienen formación. Y para aquellos que dicen que sobran universitarios, nosotros estamos en el 27% de población universitaria. Hasta el 35 tenemos todavía 8 puntos para crecer. Una última pregunta que quiero lanzaros a la mesa. Faltan escasamente 8 minutos para que concluya este debate. Gracia Rodríguez es abogada y también os quiere lanzar esta reflexión. ¿Ha probado los organismos públicos a sacar a estos jóvenes de la calle que están perdiendo el tiempo, a ponerlos en una empresa, a formarlos, a ver si cambia su actitud, son más felices? Desde política sindical, Elizabeth, esa sensación, te lo pregunto de verdad, personalmente, ¿tú crees que si a jóvenes le dices, te pago el desplazamiento para que no te cueste dinero y te meto en una empresa a formarte? ¿Qué dicen? Que sí. Esa sería, yo creo que la respuesta ahora mismo básica, sí. Sí, porque la persona que está en su casa no es que quiera estar en su casa, quiere trabajar y a lo mejor no tiene esa formación que necesita para poder hacerlo en el mercado laboral.
Efectivamente, tú le dices, te pago por lo que sea, va. Que también nosotros decimos, ¿no? Bueno, es que dentro del mundo de vamos a disminuir las cifras del paro, no todo vale. No todo vale el decir que tú le vas a estar ofreciendo un marco en el que desarrollarse o formarse por 0 euros, ¿no? Efectivamente, porque eso no va a permitir el desarrollo personal, y hay una serie de figuras que se pueden utilizar como contratos en práctica o como contratos de formación, de estos nuevos ahora vinculados a la formación. Es decir, hay muchas clases o directamente un contrato eventual que sí le va a reportar una serie de condiciones de salario, que pueda desarrollar profesionalmente y va a poder aprender, pero efectivamente no tiene por qué, vamos, que yo... Me parece muy bien el comentario, pero la verdad es que discrepo totalmente. Yo no creo que la posición de la persona joven sea decir, estoy aquí y no me interesa trabajar, ¿no? Nosotros, ojalá hubiera empresas comprometidas que ofrecieran ese tipo de trabajo. Yo creo que tanto los sindicatos como la administración harían esfuerzos para conseguir ese tipo de contratos, llámale contratos de aprendizaje, de práctica, que favoreciera, evidentemente, sin que eso lo que ocultara es un cambio de mano de obra más barata por otra un pelín más cara, pero si se pudiera hacer sería fantástico. Eso nos conecta con la famosa formación profesional dual, formación que ofrecen los centros formativos y también las empresas. Pero tenemos en España empresas comprometidas, muy pocas, muy pocas. José, para ir concluyendo también. Yo creo que no me voy a ir de la mano hoy con nadie. Con ninguno, ¿no? No, creo que estamos hablando mucho sobre datos, todos tenemos números, todos tenemos estadísticas, las comparaciones con otros países están bien, efectivamente. Yo me pregunto, yo he vivido la época de bonanza en este país cuando no todo se cuestionaba, cuando el estar con tus padres hasta los 25, los 26 años no era excesivamente grave, ni era un problema, ni se planteaba si lo idílico era el modelo de Francia o el de Alemania. Yo creo que el problema que tenemos en España ahora mismo es que los jóvenes se enfrentan al peor escenario que han tenido jamás. Las perspectivas son o no trabajar o trabajar con un empleo precario, con unas condiciones de verdad lamentables, o la opción por la que están optando la mayoría, que es marcharse del país sin saber si vas a volver, formar tu vida en otro sitio, perdiendo ese capital humano. España, creo que la situación es dramática y creo que efectivamente todos son responsables. Los gobiernos, por supuesto, las empresas también. Las empresas tienen un papel importante a la hora de sacar a esta juventud adelante, porque no se puede pedir solamente, no se puede pedir al gobierno que legisle, al gobierno que con una ley lo arregle todo. Aquí se tiene que comprometer todo el mundo, toda la sociedad, los padres, haciéndose a la idea de la cultura del esfuerzo, de que eso tiene que calar. Y yo quizá me pongo demasiado de parte de los jóvenes, pero pienso que en este momento los jóvenes son víctimas de la sociedad que les ha tocado vivir. Hablábamos de los ninis. Creo que es un debate de cuando éramos un país rico. Cuando éramos ricos debatíamos, los ninis no trabajan, no estudian. Ahora hay ninis de verdad. Yo creo que todos nos podemos ver en un momento dado siendo ninis. Si nos quedamos en el paro, si no podemos pagar la tasa universitaria o no cedemos a la beca y no tenemos una oferta laboral, creo que la situación es dramática y creo que o se toman medidas entre todos, o todos tomamos medidas, o nos vamos a encontrar con una generación desperdiciada, desaprovechada, y nosotros vamos a pagar también, los que nos quedemos en este país, en el futuro, con nuestras jubilaciones o con lo que nos toque, esa sangría laboral que estamos viviendo. Y ya, José Manuel Echevarren, para ir concluyendo, nos faltan 3 minutos para concluir. Pues para acabar, hablaría al estudiante, bueno, al ex universitario que escribió hace poco, ¿no? Y que comentaba que esos 4 años en la universidad habían sido una mentira. Yo le diría que ha aprendido mucho. Si todavía no se ha hecho cargo de todo lo que ha aprendido, poco a poco la vida le irá recordando todo lo que ha aprendido. Y todo eso va a ser de capital importancia para su empleabilidad, pero también para su vida personal y para su nivel de satisfacción vital. Bueno, pues hemos estado casi 2 horas de debate, son las 11:29 de la noche. A esta hora en el Teatro de la Maestranza están pudiendo ver a alguien, La Cenicienta. José Gallego sabemos que es un gran amante de la ópera, así que como hoy es tu cumpleaños te queremos regalar
bueno, pues estas imágenes de la Cenicienta, que desde luego hacen una versión de género muy interesante para que no la hayan podido ver, claro que sí. Por cierto, que hablando de juventud, el Teatro de la Maestranza y la Sinfónica son dos instituciones que están implicándose en acercar a la juventud a los teatros con bonos y abonos especiales. Y, y creo que me estreno bien, ¿no? Me estreno bien en el programa. Hoy no hemos podido, de verdad, yo no sé si esto se puede hacer o no en un plato de televisión. Muchas gracias, Chantal de la Cruz. Soy joven todavía para el Instituto Andaluz de la Juventud, me parece. Hoy tanto a Chantal como a José les tengo que agradecer a los dos que hayan hecho un esfuerzo personal, porque cada uno por distintos motivos han dado la muestra de que hay jóvenes, muchos jóvenes en Andalucía, y yo ya no me considero como tal, pero sí tengo la suerte de estar rodeada de un equipo joven que es fantástico, que no miran al reloj, que no piensan en el sueldo, que no piensan en sus intereses personales. Y hoy tanto a Chantal, que ha antepuesto unas historias personales importantes, como a mi compañero José, que era su cumpleaños y decidió estar aquí con nosotros trabajando en un día tan importante, les quiero dar mi pequeño homenaje a la juventud. Me gustaría que dieras tu deseo, el que tú quieras, y que nosotros podamos disfrutarlo, bueno, durante muchos años como compañeros. Y aprovecho también porque esta casa está de enhorabuena, porque el empresario que tenemos, don Antonio Morera Vallejo, sí que puedo decir, y espero que no suene a pelota, como podrían decir del tirón en mi casa, que es un empresario que está apostando especialmente por la gente joven, por la gente formada y por la gente que sueña que esto va a tener solución y que estamos en una crisis coyuntural que pasará con esfuerzo, con ilusión y con maneras de reinventarse. Sopla tus velas. Pido que este número, que se parece al porcentaje de paro que hay en Andalucía, baje un poco y que no haya debate sobre el paro en la juventud. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a terminar. José Manuel no me viene más a un debate, estás diciendo esta gente está loca perdida, pero de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, José Manuel. Disfruta mucho, muchas gracias por invitarme. Sí, de verdad, gracias. Elizabeth, eres un perfil muy interesante de análisis, así que me gustaría contar contigo en otras ocasiones. Cuando tú quieras. Mis compañeros José y Pepe Álvarez, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, hemos estado encantados y fíjate, ahora además hay tarta, así que... Así que nada, para la semana que viene os lo comento, vamos a hablar de un tema que también es muy interesante. El turismo, como saben, es una de las industrias que genera más trabajo en Sevilla. Vamos a tener una mesa muy interesante. El cara a cara será con Sánchez Estrella, consejera, entre otras cosas, también de Cultura. En la mesa de debate, Antonio Tábora, como pues, presidente de las agencias de viajes de Andalucía y expertos en la materia, para abordar un asunto que es de su interés. ¿Es el filón del turismo la gallina de los huevos de oro de Sevilla? ¿Nos la estamos cargando? ¿Estamos sabiendo apostar por ella? Tenemos que renovarnos, pero eso será para la semana que viene. Hasta entonces, que sean felices. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego.